Para nada. Pregúntele, ¿viste What If? ¿Viste tal capítulo? ¿Qué te pareció? ¿Viste esta serie? ¿Viste Echo? ¿Viste tal? ¿Viste cuál? Para nada. ¿Por qué? Porque ya no les interesa. Porque se perdió todo. Porque cuando Tony Stark hizo el chasquido, así hizo el universo Marvel. Desaparecieron con un chasquido. Y allí tenían la clave del éxito. Allí estaban aún sobre la ola, porque aún nos mantenían atrapados. Yo estaba atrapado aún allí, pensando que lo que venía, que lo que venía, que lo que venía, y llegamos a ese punto esperando lo que venía. Y nos entretenían, sí, con algunas pinceladas de calidad. Pero resulta, y aquí es donde le digo, butaqueros, cuál era una solución en ese momento. No era desaparecer a Tony Stark, no era desaparecer a Steve Rogers, era tal vez apartar, como evidentemente e inteligentemente iban a hacer, a los actores por edad, pero no pueden salir de los personajes que les dieron o que les dio la fama o que les dio el salto cuando nadie conocía a Marvel. No puede salir de Iron Man, no puede salir del Capi. No podía salir del Capi. Imposible. Entonces, en esa maraña de películas que nos hicieron con Avengers Infinity War, excelente, de esas seguramente esas 5 mejores películas, y luego con Endgame, ahí tenían que presentarnos de una vez quiénes eran los personajes reemplazantes en una dimensión paralela y seguir las historias. En ese multiverso tenían que obtener actores más jóvenes, ya que tanto copian la fórmula DC y toda la historia de DC del multiverso de DC, tenían que haber hecho de una vez presentar a los actores jóvenes, que en el chasquido de alguna forma hizo un efecto y aparecían los actores jóvenes. Hacer algo. Creo que para eso tienen creativos. Y que de una vez, con los actores que nos atraparon y que nos trajeron a los personajes, ya uno quedar enganchado. Eso tenían que hacer. Y no apartarlos, porque ahora no saben qué hacer. Porque los personajes que tienen no les interesa a nadie. A nadie, no nos interesan los personajes que hay. Y en breve, en el mes de julio, van a estrenar Deadpool. Si bien lo que ya pasó, pasó y ya no pueden hacer nada, aún tenemos al Doctor Strange. Todo esto de que no terminan de abrir el multiverso y lo abren y lo vuelven a abrir y lo cierran y lo vuelven a abrir y que no se concatena con nada y que no sigue una lógica de nada, esos multiversos que abren y ahora sí, y este es el multiverso en Spider-Man, el Doctor Strange, y no termina de concretar, uniendo esto que le leí de Don Quijote de la Mancha. Mucho está en nuestras manos. A veces pensamos o nos subestimamos diciendo o pensando es que la industria hace lo que le da la gana. Y sí, es verdad. Pero para eso están las redes. Ellos saben lo que gusta y lo que no gusta. Por algo ponen actores que todo el mundo quiere ver. Quiere decir que escuchan. Señores, tenemos en las manos la mayor prueba de lo que puede hacer la gente. El poder de la gente. La queja de la gente. Zack Snyder, Justice League. Ustedes no se imaginan, los que no vivieron o los que no tienen mucho conocimiento de lo que sucedió para que saliese esta película, todo lo que se atravesó y todo lo que se hizo para que saliese. ¿Que había intereses? Claro que había intereses. Salieron porque esa película salió al mercado, porque querían ganar dinero. Nadie está hablando de que el mercado o de que no ganen en el mercado. Claro, siempre va a haber un interés. Siempre, toda fórmula en la vida es ganar, ganar. Si no, no tiene sentido. Pero tenemos que pedir y solicitar películas de calidad. Y cuando repito, cuando lo uno o lo llevo al paralelismo de lo que dice Don Quijote o se decía en Don Quijote en su capítulo 48, les estoy hablando de que mucho está en nuestras manos, de que mucha de la basura que nos venden y de las malas películas
es por culpa de nosotros. Muchas veces por terquedad, por ignorancia, porque no nos importa a muchos, porque simplemente vamos a ver algo que nos entretenga y nos subestiman muchas veces. Tal cual. Eso, cuando yo leí eso, fue increíble, porque cuando dice que es mejor venderle al vulgo cualquier cosa inservible que vender calidad para 4 gatos que puedan entenderlo, es lo que decía Kevin Feige de nosotros. Es que no pueden llevar al cine la Zack Snyder Justice League. Una película no puede durar más de 2 horas. La gente no lo va a entender. Nos subestiman, ¿vale? Nos subestiman. Y antes, los 10 mandamientos con Charlton Heston, en los años 50, 60, casi 4 horas. Una película oscarizada hasta decir más no. O nosotros en estas generaciones realmente somos una cuerda de idiotas. Y esas generaciones eran mucho más aventajadas. O sea que de nada nos sirve toda esta tecnología que se ha inventado ahora distinto. No. Aquellos eran más pilas que nosotros. Eso tratan de hacernos creer que somos lenticos. Tratan de hacernos creer que no podemos con más. Que lo que nos dan es lo perfecto. Lo que nosotros podemos administrar. Lo que nuestro corto cerebro puede ver y entender. Puras películas planas. Sin ninguna trama. Sin capas. Como la que nos ofrece Zack Snyder en El Hombre de Acero, en Batman y Superman, en la Zack Snyder Justice League. No podemos entender películas con capas. No. Capas no, porque no tenemos ese. No somos tan sesudos. O sea, no sabemos cuánto es 2 más 2. Nos enredamos. Películas de culto. Esas películas las veremos durante 20 años y seguiremos sacándole cosas y emocionándonos. Estas peliculitas de Marvel las ves una sola vez, no las ves más. No te emocionas más porque no tienen nada. No tienen nada que sacar. La ves una vez. Puede ser que te emocionaste la primera vez. Ya eso no tiene sentido verlo de nuevo. Ya no hay nada. Viene Deadpool. Es más de lo mismo. Eso no va a mejorar el universo Marvel. Es imposible. Porque no puedes obtener un resultado distinto con la misma fórmula. No va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque la fórmula es la misma. Sigues presentándome disque personajes que yo quiero ver en el cine. Sí, cómo no. Yo quiero ver a Gepardo. Por supuesto, cómo no quiero ver a Hugh Jackman. Por supuesto, Wolverine. Qué maravilla. Pero, ¿tiene algún sentido esto? Lo tiene. Va a ser el personaje que yo venía viendo en Fox. Va a ser el personaje aguerrido, serio. O me lo van a convertir en otro payaso más de los tantos que han hecho. El mismo Dr. Charles Xavier se quejó, el actor que lo interpretó, por supuesto, cuando estuvo en el Doctor Strange y el multiverso de la locura. Él dijo que no le gustó para nada estar allí, que fue una tontería lo que hizo. Es así, es que fue una tontería lo que vimos. Fue una super tontería. Un para nada. ¿Crees que nada más ver un actor, verlo ya, eso basta y sobra? No, involúcralo en una gran trama. Involúcramelo en una historia que quede algo y que yo quiera verlo de nuevo y que lo vincule a otra historia. Ellos no hacen esas cosas. Ellos solamente te presentan las cosas al día, al momento, para deslumbrar. Es un pote de humo. Es un pote de humo. Un cascarón vacío. Eso es lo que presenta Marvel Studios. ¿Qué queda? ¿Cuál es una fórmula? Sin ninguna duda, tienen que traer de nuevo al Capi y a Iron Man, a Robert Downey Jr. y a Chris Evans. Tienes que traerlos, retrotraernos a cómo quedó esta historia en Avengers Endgame, cuando el Capi fue a devolver las gemas. Tienen que inventar una historia así, hacer algo y hacer